En el mundo actual, donde la guerra y la crisis parecen ser una constante, hay un grupo que, lejos de lamentar estas circunstancias, parece beneficiarse enormemente de ellas. ¿Han ustedes escuchado la frase "en la guerra no hay ganadores"? Es una mentira. En la guerra sí hay ganadores, y son las grandes compañías petroleras. Hablamos de una industria cuyas ganancias en tiempos de inestabilidad no hacen más que crecer, y hoy queda más que claro que hay un evidente ciclo de ganancia que se ha beneficiado de los conflictos, no solamente de los conflictos de Ucrania, sino también del reciente conflicto en Gaza. Y han visto cómo sus ganancias se han ido a las nubes en niveles que nunca antes se habían visto en la historia reciente. No deja de sorprendernos por las cifras astronómicas que hoy están manejando. Es otro artículo de The Guardian, desde febrero del 2022. Fíjense, febrero del 2022. ¿Saben con qué coincide la fecha de explotación de estas ganancias petroleras? Con el inicio de la guerra en Ucrania. Desde esa fecha, las 5 mayores compañías petroleras listadas, BP, Shell, Chevron, ExxonMobil y Total Energies, han acumulado ganancias asombrosas, sumando un total de $281,000 millones en beneficios. $281,000 millones en solo 24 meses. Estas cifras no solo son astronómicas, sino que también son reveladoras. BP y Shell, por ejemplo, se llevaron $94,000 millones de ese pastel, mientras que otras 3 acumularon $187,000 millones. ¿Y saben por qué debería de importarnos esto? Primero, porque estas ganancias se producen en un contexto donde la inflación ha golpeado duramente a nuestros hogares, donde hablamos, y fue el tema con el que arrancamos este podcast, de millones de despidos masivos que se van a acumular. Tan solo en las primeras semanas de lo que va del año ya hablamos de más de 200,000. Y en algunos casos estamos viendo cómo se están alcanzando cifras de 2 dígitos de inflación. En algunos casos incluso hasta 3 dígitos. Mientras que las luchas por las personas que están luchando por sus alimentos más básicos, por el precio de la comida, por poner alimentos en su mesa, vemos el contraste con estas compañías petroleras que obtienen beneficios récord, mientras muchos lloran por sus muertos. Y esto está alimentando la misma inflación que nos afecta. El segundo problema por el que esto debería preocuparnos tanto, a todos sin importar, es el cambio climático. La industria petrolera hoy es responsable del 15% de las emisiones totales y parece que ese discurso de cambio climático ya ha quedado en el olvido. Hoy es uno de los principales contribuyentes al cambio climático. Y en lugar de avanzar hacia la sostenibilidad, estas empresas están recompensando a sus accionistas con enormes sumas multimillonarias, $104,000 millones en el 2022 y alrededor de $100,000 millones solo en el 2024. Este flujo constante de ganancias nos plantea una pregunta muy fuerte: ¿por qué las compañías petroleras deberían invertir en energías verdes si el petróleo sigue siendo oro molido? Está el caso de Shell como uno de estos ejemplos. El año pasado, esta compañía recortó 330 empleos en sus negocios de bajo carbono, y con un nuevo CEO en el 2023, esta expansión de la producción de petróleo y gas se convirtió en la prioridad. Regaló la energía verde, prácticamente la dejó para un segundo plano, y lo mismo pasó con BP, que prometió reducir sus emisiones en un 35 a 40% para finales de esta década, pero ahora han rebajado esa expectativa al 20 al 30%. ¿Qué ha cambiado en estos 2 años para justificar este retroceso? Pues es muy claro: el aumento de los precios del petróleo. Durante la pandemia, la demanda del petróleo se desplomó por completo y los precios se cayeron alrededor de $32 por barril para el 2020. Pero resulta que para diciembre del 2021, estas compañías tenían que reponerse de lo que habían perdido en la pandemia. ¿Y saben qué les llegó curiosamente como un regalo para reponerse de esas pérdidas de la pandemia? Una guerra, provocada o no. Y recuperaron $67 por barril en un precio inicial. Pero con el estallido, coincidencia o no, de la guerra en Ucrania y más recientemente con el conflicto en Gaza también, estas compañías vieron cómo los precios se dispararon todavía más e hicieron jugosísimas ganancias, alcanzando los $112 por barril,
a mediados del 2022 y se situó alrededor de los $82 por barril a la fecha de hoy. Y ante esta realidad, lo que es un hecho es que invertir en combustibles fósiles se vuelve de nuevo muy atractivo. Estas compañías petroleras han encontrado hoy una forma muy eficaz de mantener contentos a sus inversores mientras haya guerras en el mundo, inundando sus bolsillos de dinero. A pesar de que las ganancias de empresas como Shell disminuyeron en el 2023 en comparación con el 2022, destinaron $23,000 millones a sus inversores. Esta cantidad, amigos, $23,000 millones, para contextualizarlo, son 6 veces más de lo que invirtieron en energía verde. BP, por ejemplo, prometió aumentar sus dividendos a un 4% anual, pero el aumento real fue del 10%. Imagínense cuán jugosas fueron sus ganancias de guerra. Y las intersecciones entre las guerras, el petróleo y las ganancias económicas hoy son una realidad que se ha manifestado reiteradamente a lo largo de la historia y nos muestra un patrón que se repite y que se vuelve a repetir, con conflictos, por ejemplo, en Ucrania y en Gaza, en donde detrás de ellos está un interés por gas y por petróleo. Yo por eso, Alba, realmente no puedo con comentarios como el que hace rato leía de alguien por ahí que decía soy cristiano y me apoyo a Israel, porque es que no tiene nada que ver la Biblia con la guerra en Gaza. No podemos tener ese nivel de fanatismo e ignorancia. El que leemos, hay que leer. Cuando vemos este tipo de cosas de The Guardian, dices, ¿qué le pasa a una humanidad que se cega o telerisa que nos tiene ahí ciegos, sí, sordos, ¿no? Exacto. Ahí aplica muy bien el dicho de yo le temo al hombre de un solo libro. Exacto. Pero ni a uno solo. No, vaya. Por eso. Aplica para esto. Yo le temo a la gente que no lee, que no se informa, que solo ve un cierto tipo de contenido, que solo lee una cosa y no se sale del guacal. O sea, porque mira, luego utilizan lo que más entre pena, risa y coraje me da. Que para debatir todo siempre utilizan el libro sagrado, que es la Biblia. Y dice, si de verdad tuvieras el conocimiento que dices tener, no lo utilizarías como lo utilizas para el mal y para profanar las escrituras. Si realmente conocieras las escrituras, sabrías que las estás profanando y que las estás malinterpretando. Que no es lo mismo el pueblo de Israel que el estado geopolítico de Israel, que son dos cosas muy diferentes con las que ni siquiera los judíos están de acuerdo. Le llaman sionismo. Exacto. Los judíos a esa forma de pensar le llaman sionismo. Y se trata de confundir al pueblo bíblico de Israel con algo tan vulgar como Benjamín Netanyahu, con el Estado de Israel. Exacto, cuando son cosas completamente distintas. Por eso digo, ahí aplica muy bien el le temo al hombre de un solo libro. Y es cuando no lees, cuando no te informas y cuando lo único que conoces es descalificar porque tú crees en otra cosa y no has leído otra cosa. Y si alguien viene y te dice, es que el sol no es verde, el sol es amarillo y tú, no es verde porque a mí me dijeron que era verde. Entonces averigua por qué esa parte dice que el sol es amarillo y tú dices que es verde. Lee más, a lo mejor no es amarillo y a lo mejor no es verde, a lo mejor es morado, pero lee para te llegar a esa disuasión y saber que lo que estás diciendo tú y defendiendo ciegamente es porque ya leíste lo suficiente y no solo tu libro que te gusta. Lee más, lee cosas que te incomodan para aprender más cosas. Y leer y hacer un poquito de memoria. Claro. Porque hoy vemos como esto que vimos en el 2022, echemos memoria. Por ejemplo, 2003, hace 19 años atrás de que estallara este conflicto, en Irak. Misma historia. Destrucción masiva, una mentira de una amenaza que nunca existió, pero se abrió las puertas a una intervención que muchos vincularon pues directamente con intereses petroleros en la región. La producción de Irak, por ejemplo, que se encontraba en ese momento, hablábamos de 2.5 millones de barriles por día antes de que se invadiera, pues se cayó dramáticamente y luego se recuperó porque compañías extranjeras entraron al mercado iraquí, se apoderaron de todo ese petróleo y se repitió el mismo patrón. ¿Quiénes fueron los grandes ganadores de la guerra en Irak? Nuevamente, las industrias petroleras que a costa de la muerte de miles de personas engordaron sus bolsillos. Ucrania, misma historia. Gaza,
nos da otro ejemplo clarísimo de cómo estas tensiones geopolíticas y militares pueden estar siempre influyendo en los precios del petróleo, que son las personas que ganan mientras otros sufren, mientras otros no tienen ni siquiera un plato de comida en la mesa. O déjate tú ya eso. Ni siquiera tienen hoy niños que no tienen a sus padres para abrazar, padres que entierran a sus hijos recién nacidos, a bebés, que los están cargando de veras. Voy a compartir muchos de estos videos en el grupo de Telegram porque a lo mejor ayudan para las personas que se cegan en esa ignorancia, en ese fanatismo. Ver padres que van corriendo cargándose a sus niños de 2 o 3 años mutilados, Alba. O sea, son imágenes tan terribles, o sea, sin un piecito. Y el niño evidentemente ya está muerto. Pero el padre en shock corre. De verdad que yo lloré viendo ese video, o sea, porque corre en su desesperación pensando que tal vez el niño esté vivo, no voltea a verlo. Y grita y la gente se le queda viendo porque pues está muerto. Sí. Y imagínate tú cómo va a crecer esta persona, ¿no? Para que un tío venga aquí en el chat a decir Dios bendiga al pueblo de Israel. Es que no tiene nada que ver. Es que no tiene nada que ver. Por supuesto, Dios bendiga al pueblo de Israel, pero ese no es el pueblo de Israel, Exacto. Es el Estado de Israel. Son cosas distintas. Y hay que también diferenciar. Son las decisiones de un gobernante. Porque claro, hay muchos israelíes que no están de acuerdo. Entonces uno no puede vaciar todo su odio contra el pueblo de Israel, y no me refiero al bíblico, me refiero a los israelíes como nación, como país. No puede uno vaciar su odio contra ellos porque ellos no son los que están decidiendo estas acciones. La mayoría no está de acuerdo. La mayoría no está de acuerdo. De hecho, por eso está tan desesperado Netanyahu. Había elecciones, las quitó, está desesperado por mantener el poder a costa de lo que sea. Y a costa de lo que sea es a costa de Gaza, a costa de los civiles de Gaza. Si ustedes ven otras fuentes, porque de verdad, léanlas, amigos, contrasten todo lo que les digamos, contrasten todo lo que lean, todo lo que vean en cualquier lado, contrástenlo, investiguen. Esa es nuestra mejor arma contra la desinformación y la ignorancia. Si ustedes buscan un poquito, van a ver que la aprobación de Netanyahu con su pueblo, con la gente que votó por él, está por los suelos. Por eso el tipo está desesperado. ¿Por qué? Porque no apoyan esa masacre. Exacto. Es como si vamos a Estados Unidos. ¿Cómo está la aceptación de Biden? ¿Por qué está tan mala la aceptación de Biden? Por todo lo que ha provocado. De igual manera Netanyahu. Entonces, no puede uno decir, es que todos los estadounidenses, claro, porque no, son como hemos visto, son las decisiones de unos cuantos que están en el poder, pues, perdón por la expresión, pero empinan a todo el país. Y en la ignorancia, muchos compran el discurso de una sola persona. Exacto. Diciendo, como si fuera esa persona el mensajero de Dios para una cosa tan desastrosa. Y no lo es. Al final vamos a ver cómo, y viene mucho a colación con este tema, que tan importante en Gaza que puede incluso ser a costa de sacrificar su propia carrera política. Gaza Marín, es tal vez el yacimiento de gas más grande del mundo, muy probablemente, y está en Gaza. Y no nos extrañe que cuando deje su cargo probablemente se vaya a trabajar a BP o alguna empresa gasífera o petrolera, y entonces todos esos esfuerzos habrán valido la pena porque con jugosas ganancias le van a pagar el haber limpiado el terreno de Gaza, así, con máquinas, literalmente. Claro. Habrá seguramente en unas décadas un nuevo y lujoso fraccionamiento ahí, en donde antes había gazatíes, muy exclusivo, con vista al yacimiento gasífero de Gaza Marín. Lo que mueve al mundo, amigos, lamentablemente hoy lo que mueve al mundo no es la Biblia. Lo que mueve a este mundo es el gas, es el petróleo, lamentablemente. Y cuando finalmente, no me gusta meter mucho estas cosas religiosas, pero es que siempre salen, ¿no? En alguno que otro comentario. Cuando pedimos nosotros, venga a nosotros tu reino, es porque realmente necesitamos que venga el reino de Dios, no el reino de Netanyahu, no el reino de mortales que están simplemente viendo cómo explotan guerras por petróleo. Y entonces leen este tipo de artículos como The Guardian que nos muestran la realidad. Grandes compañías de petróleo que han ganado 280,000 millones de dólares en ganancias con conflictos como los de Ucrania y Gaza. O luego la afirmación que hacen es que Dios está con un gobierno terrenal. Pues claro. Que dices, Dios, usas dos palabras que no caben.
Dios y gobiernos terrenales. Claro. Si realmente eres creyente y realmente lees la Biblia, sabes que eso no cabe en el mismo enunciado y que no hay nada de similitud. Pero bueno. Es el dinero tan poderoso que mueve guerras, calla bocas, pone congresistas, los quita. El dinero es el verdadero dueño de este mundo. Y ahí es donde se callan los medios de comunicación, donde nos tapan y nos censuran a quienes pretendemos hablar de esto, donde ponen a quienes actúan a su favor. No nos engañemos, amigos, abramos los ojos porque es una situación terrible la que estamos viviendo justo enfrente de nuestros ojos, mientras el mundo pretende que volteemos la mirada para otro lado porque es vergonzoso lo que están haciendo. No nada más en Gaza, en muchas partes del mundo. En muchas partes del mundo. Así es. Y mientras hablan de esos temas, se censura porque no caben en las agendas y no conviene que uno sepa, que uno abra los ojos y uno cuestione el porqué de las cosas. Y decíamos, pero ¿por qué no han salido los Estados Unidos a parar, a ser más enérgicos? Bueno, ya sabemos por qué. Porque poderoso don dinero tiene compradas voluntades en campañas políticas. A pesar de que vemos muchas protestas de palestinos, de gente que está pro-palestinos o ajenos a este conflicto, pero que dicen no estamos a favor de esas masacres. En Estados Unidos, la gran mayoría. Sí. Pero los congresistas hacen cosas muy distintas a lo que la gente dice. No nada más en Estados Unidos, en todo el mundo. Esto pasa aquí y en China. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.